Ya. Buenas tardes, chiquillos. En esta ocasión les traigo el ejercicio 824. Discúlpenme por no haberlo subido antes, pero he tenido unos problemas con los ramos durante este fin de, así que pretendía haberla subido todo el viernes, pero no pude. Pero igual me importa que vean este video porque esto tiene reacción de inducido, que es lo que me habían preguntado bastante. Así que, bueno, en realidad la reacción de inducido es un par de fórmulas nuevas que se tienen que saber y nada más que eso. Bueno, este es el ejercicio 824, donde se nos dice que suponiendo el problema 822 que teníamos, tiene una reacción de inducido a plena carga equivalente a 400 amperes por vuelta de fuerza magnetomotriz. ¿Cuál será el voltaje en los terminales del generador cuando la corriente de campo es de 5 amperes, la velocidad nominal es de 1700 RPM y la corriente del inducido es de 50 amperes? Considerando todos estos datos, bueno, nosotros en un apartado obviamente tenemos que ser ordenados y ir colocando los datos importantes. Datos del problema. Nos vamos acá. Ya, tenemos los datos del problema. ¿Cuál es nuestro primer dato? La reacción de inducido, ¿cierto? Importantísimo. Reacción de inducido. La reacción de inducido es de 400 amperes por vuelta, nos habían dicho. Importante que la tengan en mente. 2. Nuestra corriente de campo, que IF, es igual a 5 amperes. 3. La velocidad del generador, donde la velocidad del generador es igual a 1700 RPM 4. 1700 RPM es la corriente de armadura. La corriente de armadura es IA. La corriente de armadura es de 50 amperes. 5, lo vamos a colocar acá el 5. RA, que ya todos la conocen. RA vale 0,18 ohms, ¿cierto? Y por último, que viene supuesto el caso anterior, sabemos que a 1800 RPM, o sea, del problema anterior, a 1800 RPM, el valor de voltaje o la caída de voltaje es del inducido, del voltaje inducido es de 126 volts. LA 0 es de 126 volts. Y con todos estos datos ya podemos pasar a resolver el ejercicio. Paso 1, 2 puntos. ¿Qué es lo primero que tenemos que calcular? Nosotros nos están diciendo que tenemos que una reacción del inducido. Por lo tanto, lo primero que nosotros debemos hacer es obtener las fuerzas involucradas para la reacción de inducido. Donde las fuerzas involucradas, bueno, en realidad no es que se involucre una fuerza de reacción de inducido, sino que la reacción de inducido se nos entrega. Pero lo que en sí está efectuando dentro del motor es la fuerza magnetomotriz neta. La fuerza magnetomotriz neta se da con la fuerza magnetomotriz menos la fuerza del inducido. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos obtener nosotros? La fuerza magnetomotriz para poder llegar a la neta. Primer paso, hallar la fuerza magnetomotriz. La fuerza magnetomotriz. ¿Cómo se hace esta fuerza? Vamos a denotar con la letra Fm es igual a Nf por If. ¿Cierto? Nf, Nf es el número de vueltas del devanado, ¿cierto? Y esto lo vamos a denotar número de vueltas del devanado de campo. Importante, siempre eso es importante. Por lo tanto, ya, NF es el número de vueltas del devanado de campo que se nos da, que son 1000 vueltas, que creo lo habíamos mencionado aquí o no. No.
No lo habíamos alcanzado a mencionar. Ya, pero ese es otra cosa que se trae del ejercicio anterior, que son 1000 vueltas. 1000 vueltas es igual a NF, porque recuerden que este ejercicio está unido con el que hice anteriormente. Por lo tanto, por favor, fíjense en esos detalles. Ya, si ustedes no tuvieran en este caso, lo sacan del ejercicio, lo más probable es que el profe en la prueba se los diga, así que no hay problema con eso. Ya, serían 1000 por el número de corriente de campo que tenemos en este caso, que son 5 amperes, que nos va a dar un total de 5000 amperes por vuelta. Y ese es igual a FMN. O así también da lo mismo. Lo pueden denotar como FM o como ustedes quieran. Ya, entonces con la fuerza magnetomotriz ya implica, ya estamos casi listos para poder sacar la reacción inducida que teníamos. Bueno, la fuerza magnetomotriz neta. O el efecto que va a provocar la reacción de inducido total. Entonces pasamos a paso 2. Paso 2. Conocer los efectos de la reacción de inducido. Inducido. Este problema es muy cortito, pero les puede dejar la prueba casi lista. Es importante que lo sepan. Bueno, los efectos de la reacción de inducido, ¿cómo los conocemos nosotros? Para hallar los efectos, sacamos la fuerza magnetomotriz neta. ¿Cómo sacamos la fuerza magnetomotriz neta? Dos puntos. Quizás lo podría hacer hacia el lado. Aquí nomás. La fuerza magnetomotriz, FMN, ¿cierto? O algunos lo conocen como fuerza neta, da lo mismo eso, es igual a NF por IF menos la fuerza de reacción de la inducida. Pero, si ustedes se fijan en un detalle, FMN, fuerza magnetomotriz neta, es igual a la fuerza FM menos FAR. Donde esta y esta ya las conocemos porque esta nosotros habíamos sacado anteriormente, que es la fuerza magnetomotriz que produce el devanado de campo por el número de vueltas. Y esta es la reacción del inducido que nos están diciendo que está produciendo el devanado de campo. Por lo tanto, ¿cuál van a ser sus resultados? Vamos en azul. A nosotros anteriormente nos habían dado 5000 amperes por vuelta aquí arriba. Amperes por vuelta. Menos la fuerza de reacción del inducido, ¿cierto? Donde la fuerza de reacción del inducido a nosotros nos habían dicho que son de 400 amperes por vuelta. ¿Cómo nos va a quedar eso? 4600 amperes por vuelta. Y esa es mi fuerza FMN. Que se lo voy a escribir al lado. Es fuerza magnetomotriz neta. Listo. Es importante que lo sepan, si no lo había quedado claro de clase. Y básicamente la fuerza magnetomotriz, su función es dar a conocer los efectos de la reacción
del inducido. La reacción del inducido. Eh, para quizás no poner un inducido, le vamos a poner armadura. La armadura. Armadura. Paso 3 ahora. Paso. Va, la escribir muy grande. Paso. Paso 3. Ay, ya. El paso 3. Bueno, ustedes saben que todos los ejercicios que tienen reacción del inducido, que el profe ya se lo debería haber explicado. Bueno, aquí se lo podemos explicar nuevamente. ¿Ya? Cuando hay reacción de armadura, reacción de armadura del inducido es lo mismo. De armadura se producen cambios en el circuito de campo. Se producen cambios en el circuito de campo. ¿Y por qué ustedes van a pensar eso? Porque físicamente a nosotros se nos va a estar diciendo, a nosotros se nos dice que el generador está a esto, a 5 amperes. Pero más adelante cuando resolvamos ahora, se van a dar cuenta que no están a 5 amperes. Y ahí voy a explicar por qué ocurre eso. Bueno, cuando nosotros tenemos reacción de armadura, reacción de inducido, es muy probable que el profe se lo haya explicado, se produce una reacción en los devanados de campo de nuestro motor, ¿cierto? Esa reacción en los devanados de campo produce una nueva, por así decirlo, un cambio en la corriente de campo o una nueva corriente de campo. ¿Cómo lo podemos expresar o cómo deberíamos sacarlo? Que lo más probable es que ya lo hayan hecho. Y F'. Y así lo denota el libro. Y F' es igual a la fuerza neta, que nosotros habíamos dicho que la fuerza neta es la fuerza magnetomotriz neta, ¿cierto? Dividido en el número de vueltas del devanado de campo, que es NF. ¿Qué nos había quedado a nosotros? A nosotros nos había quedado 4600 per vuelta dividido en 1000, ¿cierto? Eso va a ser igual a 4000, bueno, a 4,6 amperes. Y esa es una nueva corriente de campo. Pero ustedes se preguntarán, comillas, es importante ponerle la comilla. Ya, ustedes se preguntan al tiro, ¿por qué nos queda 4,6 si hay una reacción de inducido? Y el problema nos dice que hay una reacción de inducido y que el generador tiene una IF a 5 amperes. Esto se produce básicamente por la posición del flujo de la armadura, nada más que eso. ¿Por qué? Porque ustedes dentro de un motor pueden tener pérdidas por calor, pueden tener pérdidas por un montón de cosas, que eso hace que se pierdan corrientes y se transformen en corrientes parásitas después. Por lo tanto, es normal que la corriente, veámoslo así, que la corriente en términos de ejercicio así a mano, IF comillas, sea distinta a la IF que nos dan en un ejercicio. Si no es distinta, es porque algo mal hicieron. Y a mí, por lo menos bajo mi criterio, en todos los ejercicios que he hecho de esto, siempre IF comilla tiene que dar menor que IF. Porque siempre hay pérdida. Entonces, esto lo vamos a nombrar como nuestra nueva corriente de campo. Una corriente de campo bajo reacción de armadura. Reacción de armadura. Punto. Nada más que eso. Entonces, con esa nueva reacción de armadura,
Ahora nosotros tenemos que venir a lo que nos compete. ¿Cuál es lo que nos compete? Encontrar el voltaje en los terminales. Pero ¿cómo nosotros encontramos el voltaje en los terminales? Nosotros sabemos que cuando el flujo se mantiene constante, cuando el flujo o la velocidad se mantiene constante, nosotros podemos ocupar una fórmula que es muy, por así decirlo, fácil de utilizar. Pero antes de eso, nosotros tenemos que suponer algo. Nosotros con nuestra nueva corriente de campo tenemos 4,6 y F comillas, ¿cierto? Pero nuestra IF normal tradicional era de 5 amperes. Aquí nosotros podemos hacer un arreglo matemático y vamos a poder decir que IF comillas, es igual a 4,6 amperes y IF normal es igual a 5 amperes. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, IF comillas es, me salió muy mal, es aproximadamente igual a IF. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo es aproximadamente igual si es 4,6? Bueno, es cercano a ese valor. Y eso es lo que supone el libro y que hay un ejercicio que lo explica muy bien, que es de reacción inducida, que son de los prácticos que siempre desarrolla el libro al inicio, que ustedes pueden suponer estas cosas. Pero tienen que tener base. Bueno, en este caso tenemos un 4,6 que es aproximadamente lo mismo que cinco amperes, casi una pérdida muy poca. Por lo tanto, si nosotros suponemos esto, el ejercicio se hace mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ahora sí podemos encontrar el voltaje en los terminales. Entonces vamos a hacerlo un poquito más para acá. Hacer una comidita aquí. Vamos a hacer el paso. No me recuerdo qué paso es este. Este es el paso número 3. Paso número 3. O sea, ha sido un poco más ordenado, así que vamos a empezar a hacer así la ayudante. Paso número 3. Donde dice. Bueno, hay que encontrar el voltaje en los terminales. Para eso, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar el voltaje interno, el EA, o el voltaje inducido. Calcular, calcular el voltaje interno, interno generado, EA. Ahí. Entonces tenemos dos puntos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar el voltaje interno generado, el cual lo podemos calcular con la ecuación EA, que es de voltaje inducido, es igual a K por phi por N, donde N es nuestra velocidad. Pero yo le había dicho, yo le había dicho, yo le había dicho que la corriente de campo IF, comilla, es aproximadamente igual a la corriente IF, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer acá nosotros? Nosotros podemos ir y hacer un despeje donde nos va a quedar la misma ecuación que teníamos en el caso anterior. Bueno, es común no ocupar esa ecuación, pero en realidad esta ecuación se hace así. No siempre uno, por ejemplo, a ver, lo voy a explicar mejor. Uno hace esto generalmente. EA0 es igual a K por phi por N. Y donde este N1, 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 N es de 2 o R0. Bueno, la K es la misma siempre, así que como tacharlo ahí. Ese es de 0 y ese es de 1. Entonces uno va, elimina las K, elimina este si son constantes y les queda la velocidad. Entonces, como le queda en función de la velocidad, ustedes pueden ir y en base al voltaje inducido sacar la velocidad. Tirado, sencillo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que acá como tenemos unas corrientes un poquito distintas, tenemos que suponer esto para poder hacer el ejemplo más sencillo. Entonces, el E inducido será K por phi por N, ¿cierto? Ya. Suponiendo que nosotros vamos a aplicar eso mismo, entonces nos va a quedar EA es igual al EA0
al EA0 por IF, comilla, dividido en IF por N por N0. ¿Cierto? Exactamente el mismo caso anterior. Pero, aquí hay un dilema. Nosotros habíamos dicho que F comilla, es igual a 4,6, ¿cierto? Pero a 1700 RPM, que es N. Entonces aquí ya tenemos la primera velocidad. Pero aún nos basta sacar la segunda. ¿Y de dónde vamos a sacar la segunda? Y ahí viene el dilema. El dilema viene de que esta va a ser igual a 5 amperes, ¿cierto? Y está a 1800 RPM. Esa es su nueva velocidad, que es N0. ¿De dónde ustedes pueden decir? ¿Y de dónde sacó esta cuestión este otro? Esta cuestión nace de acá. ¿Dónde lo tengo? De acá. Que viene del ejercicio anterior. Sí. Por lo tanto, había que poner un poquito de atención en el ejercicio anterior para poder sacarlo. Por lo tanto, eh, fácil, pues. Ahora, como les había dicho, que es lo mismo que aplicar, lo más probable es que el profe haya explicado esta relación que les explica acá yo, donde prácticamente si ustedes quieren sacar por regla de 3 estos valores, ustedes van y lo dividen, por ejemplo, si este es 0, por 1 acá abajo, que va a ser el EA1, y eso va a ser igual a K por Φ1 por N1, ¿cierto? Ya, ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora, como estos valores son casi reales, o sea, casi iguales, lo anulamos. Es así de simple. ¿Por qué? Porque son 4,6 amperes, que es cercano a los 5. Y es casi la relación o sea, la reducción de corriente de campo es casi nula con respecto a la reacción de inducido. Entonces, para simplificar más el ejercicio, el libro lo quiso hacer así y también ¿cómo es que se llama? Lo explican en el punto de reacción de inducido cuando ustedes ven máquina generadora o máquina modo motor. Entonces lo pueden hacer así. Y si revisan en el solucionario del libro, lo más probable es que esté así también. Ya. ¿Qué viene ahora? Como ya tenemos esto, bueno, ahora toca pasar directo al paso 3. Vamos a hacer una línea aquí. Aquí vamos a la línea. Paso, paso 3, paso 4. El paso 4, básicamente encontrar el voltaje, el voltaje interno. Y el voltaje interno. EA, EA, sí, EA. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Vamos a hacer con lápiz rojo. EA, como ya se habían simplificado estos valores, EA nos va a quedar N dividido en N0, ¿cierto? Por EA0. Y eso aquí va a ser igual. Va a ser igual al valor que ya teníamos, los 1700, que es de nuestro caso, dividido en los 1800. Por el valor de voltaje que ya habíamos encontrado. Pero nosotros habíamos dicho del punto anterior que a 1800 RPM el EA0 es de 126 volts. Que está escrito como un píxel de pantalla. 126 volts. Ya, eso aquí nos va a quedar igual 119 volts. Y con los 119 volts, que ese es nuestro EA, EA. Encerramos aquí. Este es nuestro voltaje interno. Interno, inducido, es lo mismo. Pasamos al último paso. ¿Cuál es el último paso? Paso número 5, encontrar el voltaje terminal. Paso 5. Hallar el voltaje
terminales, que es VT. ¿Cómo hallamos VT? Nuevamente, recurrimos a la fórmula de voltaje en el... bueno, aquí quizás debería haber hecho la... Pero yo ya creo que ya todos se la saben ya. Sí, es súper fácil. ¿Cómo hallamos el voltaje en los terminales? En modo generador, el voltaje en terminales va a ser igual a LEA menos la corriente de armadura por R. ¿Cierto? Importante. Ecuación. Modo generador. ¿Listo? Esta es la ecuación en modo generador. Vamos a cerrar por si se le olvida para que la anoten en su formulario. Voltaje en terminales. Ya, con esto en modo generador, toca sustituir valores, ¿cierto? Entonces tenemos que el voltaje en terminales va a ser igual a los 119 que nos había dado, que es el voltaje en inducido, menos nuestra corriente de armadura, que es de 50 amperes, por los 0,18, que es nuestra resistencia, ¿cierto? Lo vamos a hacer entre paréntesis. ¿Qué nos va a dar eso? 110. ¿Y es mucho menor? Bueno, no es tanto menor. Es un poquito menor que el voltaje en el inducido. Y por lo tanto ya, bueno, eso cae en la cabeza porque ya se puede decir ya que es un caso real donde el voltaje, la reacción del inducido hace que disminuya. Y estaríamos con eso. Este es... Me gusta colocarlo al lado para que se entienda qué cosa es. Voltaje terminales. Ah, ya, y con este voltaje en terminales estaríamos cerrados con el ejercicio. ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede decir de este ejercicio? Vamos a anotar al lado. Aquí, al ladito. ¿Se puede decir que la reacción de armadura reduce el flujo magnético? Sí, sí. La reacción de armadura reduce el flujo magnético. Como pregunta aquí, ¿la reacción de armadura reduce el flujo magnético? La buena respuesta, sí. Esto se puede asimilar viendo que IF, comilla, es menor a IF normal. Claro, nosotros ocupamos un arreglo para poder ocupar la fórmula en ese caso. Pero sí es menor que en ese caso, por lo tanto, sí disminuye la reacción de armadura, sí permite disminuir el flujo magnético. Y si nosotros disminuimos el flujo magnético, disminuye más la tensión también. Esto lleva a disminuir la tensión. Entonces, esas preguntas así ustedes tienen que ir asimilándolas ya y tienen que ir poniéndole ojo porque les puede salir en la prueba. Lo más probable es que les salgan en teórico. Así que, nada, yo creo que explica bien todo. Este ejercicio explica muy bien lo que es reacción de inducido. Lo explica de la manera, intenté explicarlo de la manera más sencilla para que lo pudieran entender así rápido, jugando que la prueba ya es mañana ya. Así que perdonen chiquis por eso.
pero espero que les pueda quedar claro. Voy a intentar subirle otro, no les prometo, no les aseguro nada porque estoy muy lleno de tareas para esta semana, así que eso, espero les sirva y que les vaya bien mañana. Eso, nos vemos en la U.